Hace 4 años le hice un vídeo al remaster que habían sacado de Modern Warfare 2, un remaster que era oficial y que a mí personalmente me pareció una mierda, ya que no solo no me parecía que hubiese un gran salto a nivel visual, sino que encima, a diferencia del remaster de Modern Warfare 1, no tuvo multijugador. Y es justamente ahí donde entran para salvar el día los creadores de H2M, que viene a ser el proyecto de remasterización del multijugador de Modern Warfare 2. Cuando en 2020 Activision creó el remaster oficial de la campaña de Modern Warfare 2, se rumorea que el multijugador estaba creado, pero decidieron no darle luz verde porque no querían que interfiriese con el multiplayer del COD de ese momento, que creo recordar que era el Modern Warfare 2019 o el Cold War. En vista de que ese multijugador se iba a quedar en algún disco duro perdido de la mano de Dios y nunca iba a ver la luz, un grupo de modders han creado la maravilla que tenéis delante de vuestros ojitos preciosos. Y es que esto es lo más cercano que podemos ver a un multijugador de Modern Warfare 2 remasterizado. Hay muchos más detalles que contar sobre H2M, así que vamos a proceder a ello. Bien, para empezar, esto no se limita a simplemente una remasterización de lo que sería el multijugador de Modern Warfare 2. Esto que estáis viendo no es un proyecto creado por los mismos desarrolladores, pero es un mod para el mismo juego. ¿Recordáis el modo Survival de Modern Warfare 3? Ese modo donde venían oleadas de soldados, podías comprar armas, torretas, munición a soldados aliados, venían juggernauts, helicópteros, perros con explosivos. Pues ese modo, que ni siquiera existió en el Modern Warfare 2 original, está de vuelta. Luego, algo que sí existió en el Modern Warfare 2 original pero que no existió en el Remastered son las Special Ops. Y es que la verdad no tengo ni idea de cómo han recreado esto, pero está extremadamente bien hecho y es súper fiel a las originales, como podéis ver. Simplemente se ven mejores a nivel visual. Quitando lo demás, son exactamente tal y como recordabas. Luego, ya entrando en materia con el multijugador, la verdad es que la diferencia es bastante notoria. También os diré que en unos mapas se nota más que en otros. Por ejemplo, Rust es virtualmente idéntico, pero en el cambio de motor se puede apreciar un humo y unas partículas de arena que la verdad es que son bastante diferentes, pero si os fijáis, las texturas son prácticamente lo mismo. De todos modos, está increíble para ser un trabajo hecho por modders. Y es que de todos los proyectos de Call of Duty que he visto, diría que este es el más ambicioso o quizá el segundo, pero el que era el primero fue cancelado, así que ahora mismo este es el más ambicioso sin duda. Muchas gracias, Activision, muy bien hecho por cancelar el SM2, muy bien. Está muy bien. Bien, lo que destaca más a nivel visual de este remastered son los modelos de arma, y es que, por ejemplo, podemos ver que tienen inspecciones. Esto no estaba en los Call of Duty originales, es una mecánica, si es que se le puede llamar así, relativamente nueva. Esto se debe a que los modelos de arma de todo el juego son de la campaña, y es ahí donde más se nota la diferencia visual respecto al juego original. En casos como este también se puede notar bastante en el mapa, y es que este mapa fue utilizado en el Modern Warfare 2 original, y como del Modern Warfare 1 sí hay un remaster del multijugador, se ha podido aprovechar ese mapa para el remaster del Modern Warfare 2. Otros mapas, sin embargo, no han tenido la misma suerte, y es que en mapas que no han salido en el remastered, las únicas diferencias que noto son texturas reescaladas con inteligencia artificial, como por ejemplo estos cubos. Aún así hay que apreciar que la iluminación sigue viéndose mejor, y algo que también se ve mejor son los modelados de algunos soldados. Yo he jugado hace relativamente poco al Modern Warfare 2 original y la verdad es que se ven mucho mejor. Los menús son una mezcla entre el Modern Warfare 2 original y el Modern Warfare 1. Han rescatado todas las armas principales, secundarias, ventajas, rachas de muertes incluso. Y han incluso añadido mapas sacados de la campaña del multijugador, mapas que nunca estuvieron en el Call of Duty original. Esto es muy interesante, de eso os contaré más luego. Otro detalle que está bastante guay es que ahora puedes tener la mira como en los Call of Duty modernos, o puedes desactivarlo y tener el fondo negro que había de toda la vida en los Call of Duty viejos. Hay montones de desafíos y no hay manera de desbloquearlo todo de golpe. Y están tanto los camuflajes clásicos como un montón de pijerías que os van a flipar. A mí personalmente no me gustan nada, me parecen una puta gilipollez estos camuflajes aquí de purpurina rosa nuclear de la hostia, pero supongo que a todo el mundo le encantan porque todos los putos vídeos están llenos de esta mierda, así que disfrutadlos, tíos, ¿vale? Si os gusta que vuestra arma parezca un dildo termonuclear, ¿quién soy yo para impedirlo? Que la fiesta no pare porque el
viejo quiere gritarle a las nubes, ¿sabes? Pasarlo bien. Mira, los dorados te los paso. Pero esto de bañar el arma en el río de la central nuclear del señor Barnes, tío, yo no lo veo. Pero bueno, lo dicho, hay camuflajes para todos los gustos. A mí, por ejemplo, este me parece más guay. En plan, sigue pareciendo que lleves un arma, ¿sabes? Algo que sí puedo notar de mejora gráfica en los mapas generales es que a pesar de que conserven prácticamente las mismas texturas, tienen una iluminación más bonita que supongo que viene además del hecho de estar en un remastered, ya que el motor gráfico, a pesar de ser el mismo, es más moderno. Las rachas de bajas, por ejemplo, no existían en Modern Warfare 1 remasterizado ni en el original. Bueno, por lo menos no existían fuera del UAV, el bombardero y el helicóptero. Y sin embargo, para este juego han sido recreadas todas y cada una de ellas, como por ejemplo el AC-130 que estáis viendo. Esto ha tenido que ser una currada muy heavy. Mapas como Favela, que tuvieron que ser eliminados del Modern Warfare 2 original y no volverse a añadir nunca más en ningún otro Call of Duty, porque había no sé qué cuadro que ofendía a no sé qué religión, pues han sido, o creo que ha sido, en singular, rescatado para este remastered. Aquí además podéis ver un poco más de Rust en movimiento y ver cómo ha cambiado gráficamente. Es lo que os decía antes, a pesar de que el texturizado es exactamente lo mismo, con el cambio de motor han metido aquí unas partículas y unas historias que quedan bastante interesantes. Quedándonos en Rust, este detalle también es interesante. Estamos con el AC-130 y como podéis ver está a color. Bien, según en qué Call of Duty, por ejemplo en Modern Warfare 3, el AC-130 está a color. Pero en Modern Warfare 2, el Call of Duty original, donde esta racha apareció por primera vez, el AC-130 está en blanco y negro con una mira térmica. Aquí puedes poner ambas miras. Y esto me parece un detalle muy guay. Eso también me parece un detalle a tener en cuenta, y es que estas cajas, este paquete de ayuda, no existía en Modern Warfare 1 remasterizado, pero aquí está a pesar de todo. Y evidentemente esto no podría ser Modern Warfare 2 remasterizado si no hubiese la bomba nuclear, que evidentemente también ha vuelto. También he de decir que no todos son cosas buenas, y es que hay mapas como este que yo recuerdo cómo se veían y se veían mejor. Esta iluminación nueva le queda como rara. Del mismo modo que le pasa a este mapa, que no sé si es del juego original, creo que no lo es, creo que es un mapa sacado de la campaña, de esto ya os hablaré luego, es muy interesante. Pero son excepciones donde el motor gráfico nuevo perjudica más de lo que ayuda. Otra cosa interesante es que habrá un campo de tiro donde puedas practicar tu puntería. Una mecánica interesante salida de los Call of Duty más recientes. Volviendo al tema de los mapas y los gráficos, en Wasteland la verdad es que no sé identificar si es el mapa antiguo o nuevo, porque hasta donde yo sé no ha sido remasterizado. Pero aquí realmente el nuevo motor gráfico se nota una barbaridad, el juego se ve mucho mejor de lo que yo lo recuerdo. Y normalmente con la nostalgia pasa lo contrario. Por otro lado, han tomado decisiones muy buenas a la hora de que, por ejemplo, la Magnum, yo la he visto y rápidamente he podido identificar que esta no es la nueva, es la antigua. Pero me he parado a mirar cómo era la nueva y... Vale, habéis hecho bien. Habéis hecho bien, habéis hecho bien. Bien hecho, bien hecho. Esta gente le sabe. Le sabe, claro. Esto que la otra se ve como una puta mierda y han dicho, vamos a mantenerla vieja. En fin, que te tengo que speedrunear el final del vídeo, así que vamos con todo. Los mapas nuevos, aparte de tener los gráficos de un Call of Duty remasterizado, son sacados de la campaña. Del mismo modo que los desarrolladores sacan mapas multijugador de la campaña, esta peña ha cerrado el entorno, ha puesto spawns y pues básicamente esto es una puta maravilla para los fans de la saga. Este mapa concretamente mola un montón, porque a medida que la partida avanza, la niebla se va disipando y cada vez ves las cosas más claras. Al principio puedes hacer uso de miras térmicas y cosas así para poder hacer ventaja respecto a los enemigos, y al igual que en la misión del cual sale el mapa, pues este se va disipando, esta nieve se va disipando. Estos son detalles que a mí me parecen la hostia, sinceramente. Por último, deciros que se han eliminado cosas rotas como por ejemplo el camaleón o los noob tubes, que podías explotar todo el rato el mapa a base de lanzagranadazos, y que podréis jugar el juego a partir del día 16 de agosto. Necesitaréis el Modern Warfare 1 remasterizado, que está justo de oferta estos días, así que mejor momento imposible. Y esto ha sido todo por el día de hoy, espero que os vaya genial y nos vemos en el siguiente vídeo.